Amadas hermanas, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras, sean bienvenidas a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, en el estudio de lección femenil que Dios mediante estaremos presentando el próximo sábado, si Dios nos permite. Bien, en esta hora de la tarde vamos a pedir en oración por el estudio que habremos de considerar, mis hermanas, y para ello tenemos la bendición de tener entre nosotros a un siervo de nuestro Dios, mi hermano Abdiel Contreras, siervo del Todopoderoso. Vamos, amados hermanos, a pedir por él y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio en cada uno de nosotros, para que sea de edificación. Las invito, hermanas, a que hagamos una oración y pidamos por nuestro hermano Abdiel. Vamos a orar. Eterno y soberano Padre, creador del universo, Dios eterno que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre, Padre, y con humildad elevamos nuestra súplica a este lugar sublime donde tú habitas, rodeado de seres espirituales y celestiales que alaban y glorifican tu nombre, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos concedes hasta este momento para existir. Te agradecemos, eterno Dios, el cuidado que tienes de nosotros al darnos el sustento espiritual que emana de tu palabra, eterno Señor, y como cada domingo, habremos de aprovechar este tiempo, eterno Dios, para empaparnos de conocimiento de este estudio, eterno Señor, que proponemos para enseñanza el próximo sábado en el estudio de Sociedad Femenil. Que todo sea para edificación de tu iglesia, eterno Padre, que puedas también edificar nuestras vidas a través de esto que habrá de hablarse. Y queremos pedirte especialmente por mi hermano Abdiel Contreras, a quien habrás de usar en esta tarde, Señor, para hacernos saber tu voluntad y para darnos el consejo que pueda edificarnos, Padre eterno, y que pueda guiar también y ayudar, Señor, pues el trabajo que mis hermanas atalayas llevan a cabo en el servicio de culto a tu nombre en cada localidad. Que así sea, Padre eterno, que nuestro corazón sea el terreno fértil que necesitas para hacer germinar y florecer tu palabra, para hacerla producir, y que en razón a ello, eterno Señor, obremos con obediencia lo que es agradable delante de tus ojos. Te damos gracias por escucharnos y con humildad todo esto te lo imploramos, Padre eterno, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis amados hermanos, vamos a recibir con el saludo de Cristo a mi hermano Adil Contreras, siervo del Todopoderoso, que en esta hermosa tarde, pues es con nosotros, atendiendo esta invitación que le hacemos, y va a estar, hermanos, al pendiente de este tiempo de estudio para con cada uno. Adelante, hermano Abdiel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, hermano Víctor. Gracias por la oración, gracias por la presentación. Amadas hermanas, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. La realidad, hermanos, bueno, hermanas, ya tenía bastante tiempo que no ocupábamos este medio para conectarnos con la iglesia. Ya se me había olvidado cómo era estar enfrente de la cámara. Pero bueno, ya estamos aquí, hermanas, con el gusto de siempre. Tenemos una lección muy bonita. La realidad es que todas las historias bíblicas, todo lo que nosotros vemos a través de la Santa Escritura, pues nos revela siempre una gran verdad, que es que nuestro Dios lo único que espera de nosotros y que trata de buscar en nuestra vida es que estemos en paz, que estemos con bien y que siempre tengamos esa prosperidad que es de un hijo de Dios. La realidad, hermanas, es que nuestro Dios lo que siempre espera es que nosotros tengamos esa convicción de que Él va a estar con nosotros y que cuando está con nosotros, claramente todos nuestros caminos son prosperados. Nuestro Dios hace esa promesa. Siempre en todo momento en la palabra de nuestro Dios ha hecho esa promesa con sus hijos, claro, de que todo aquel que le busca, todo aquel que le procura, pues siempre va a tener esa prosperidad. Ejemplos tenemos muchos, pero en estas últimas semanas hemos estudiado el claro ejemplo de la reina Esther y todo su entorno, todos aquellos que la rodearon, pues tuvieron esa prosperidad, porque justamente cuando nosotros ocupamos siempre la palabra de nuestro Dios para dirigir nuestra vida, siempre obtenemos aquellas grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. También podemos recordar, pues claro, no haciendo de menos al tío de Esther, ¿no? En este caso que es Mardoqueo, que también tuvo esa gran bendición de parte de nuestro Dios por acompañar en todos estos pasos a Esther y que quien se me hace muy importante también para todas las decisiones que toma Esther, porque nosotros nos damos cuenta de que Mardoqueo, pues es quien termina educando a Esther
y le ayuda en todo momento y sobre todo le da el consejo de nuestro Dios para que se conduzca conforme a Él. Ahí también vamos a poner la importancia de nuestra educación como hombres, como mujeres hacia nuestros hijos, porque justamente de nosotros depende cómo van a enfrentar el mundo. Bien, hermanas, pues vamos a abrir nuestro cuaderno de escuela sabática, lección número 10, que es la que habremos de presentar la semana, bueno, en esta semana que acabamos de iniciar, el sábado próximo, y vamos a empezar con esta lección que se titula Dignas de confianza. Bueno, en esta lección, el título Dignas de confianza, nosotros debemos de entender qué es la confianza y también la palabra dignos, claro. Nosotros como hijos de Dios tenemos un factor muy importante, que nosotros somos hijos de nuestro Dios, claro, y la siguiente parte es que siempre vamos a estar trabajando constantemente para obtener esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. En este caso, pues se nos está haciendo la aclaración en qué aspecto vamos a ser dignos. Ah, pues el aspecto en el que vamos a ser dignos es en la confianza que nosotros le demos a los demás. Claramente, como lo vemos con Esther, como lo vemos, por ejemplo, me hace recordar también a José, hijo de Jacob, me hace recordar a estos dos personajes porque ambos tuvieron esa confianza que le dieron a las personas que le rodeaban. Las personas confiaban tanto en ellos que pues depositaron todas sus pertenencias, depositaron toda su recurso, todo lo que eran pues estos personajes bíblicos, lo depositaron en este caso en Esther, en este caso en José. En ambos casos, pues ambos lograron tener la confianza, esa a través de, claro, de la honestidad, a través, claro, de todas las virtudes que Dios establece a sus hijos. Entonces es bastante interesante, hermanas, cómo nuestro Dios hace prosperar a todos sus hijos. En este caso lo vemos en la reina Esther y que claramente pues esta reina pues logró muchos objetivos que vienen planeados en la palabra de nuestro Dios. Y de ahí que viene el objetivo de esta lección que dice reflexionar sobre la importancia de ser dignas de confianza en todos los ámbitos de la vida, siguiendo el ejemplo de Esther y Mardoqueo. Si ustedes se dan cuenta, y a mí se me hizo muy interesante cómo ambos, Esther, tanto Esther como Mardoqueo, pues fueron cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Tan es así que va avanzando la historia y nosotros vemos a un Mardoqueo que siempre fue fiel a sus principios bíblicos, claro, de la ley de nuestro Dios y que, claro, fueron enseñados a Esther. En este sentido, pues nos ayuda a entender este objetivo, la importancia de ser dignos delante de nuestro Dios, pero sobre todo, bueno, ya viene la consecuencia, ¿no? La consecuencia es que nosotros si buscamos, dice el texto de Mateo capítulo 6:33, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que nosotros hagamos, si siempre está nuestro Dios delante de nosotros, pues claramente la consecuencia es positiva siempre para toda nuestra vida. En ese sentido, dice parte de la historia que nos van a narrar en esta lección. Para eso tenemos la lectura bíblica eh, en Esther capítulo número 8 y dice que vamos a leer desde su versículo número 3 al 17. Algo que vamos a enseñarle, por lo que entiendo, hermanas, pues la mayor parte de ustedes son atalayas o alguna digna representante de la femenil. Lo que vamos a tratar de enseñarle a nuestras hermanas el próximo sábado, pues es justamente eso, que nosotros nos mantengamos a la idea de que si seguimos el principio de nuestro Dios, pues la consecuencia siempre va a ser positiva. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, que nosotros lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, si nosotros sembramos esa confianza en las personas de nuestro alrededor, en nuestro trabajo, claramente también en la iglesia, bueno, siempre es primero con los domésticos de la fe, ¿no? Y posteriormente se extiende al resto del mundo. Si nosotros depositamos y creamos esa confianza en los demás, pues, claro, en el principio bíblico, pues la consecuencia siempre va a ser positiva. Por eso en esta lección nos van a enseñar acerca de esto. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, hermanas. También recordar
Cuando estamos transmitiendo en vivo, de repente es un tanto difícil saber si están ahí, hermanas. Ojalá que estén presentes. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y decir, pasa voz. Pasa vos, hermano. Ah, excelente. Ya vimos que están aquí entonces. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a Esther capítulo número 8 y vamos a leer desde su versículo número 1 hasta el 17. Se me hace una lectura un poco larga, hermana, son 17 versículos y pues les voy a platicar más o menos de lo que tratan este capítulo. En el capítulo número 8, pues ya se concreta aquella idea de Amán ante el rey Asuero de exterminar a los judíos. Yo estoy seguro que ustedes ya leyeron los 10 capítulos que vienen en Esther. Estoy seguro que ya leyeron toda la historia, ya la releímos porque muchos ya la tenemos conocida desde hace mucho tiempo. Y en este capítulo número 10, lo que sucede ahora es que Esther ya intervino por el pueblo. Y en ella se ve la confianza de un hijo de Dios. En ella se ve la confianza de que realmente está haciendo lo correcto. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención acerca de Esther, hermanas, es lo siguiente. Antes de explicar la lectura bíblica, bueno, más bien para darle contexto a la lectura bíblica, vamos a regresar un poco, hermanas. ¿Qué les parece a Esther capítulo número 2? Para darle contexto a este capítulo número 8, yo sé que ya lo leyeron, pero vamos a aclarar o a recordar algunos puntos más bien. En este capítulo número 2, dice el versículo número 17, es en donde, digamos, comienza toda esta travesía de Esther, todo lo que está pasando. Recordemos que Esther y toda esta historia se desarrolla en el entorno del reino de Media y Persia, que ya están presentes aquí en el reino de Judá, que es el castigo claramente de Judá, porque ya el reino del norte en Israel pues ya había sido sancionado con Asiria, ¿no? Y ahorita está siendo sancionado, después de Babilonia está siendo sancionado Judá. Entonces todo esto se sucede en el periodo de los medos y de los persas, hermanos. Entonces, en este sentido, la reina Esther pues ya tenía esta situación y dice el capítulo número 2 versículo número 17, ¿en dónde se desarrolla todo esto? Ah, pues recordemos que Basti era la reina o ya podríamos decirle la esposa del rey Asuero. Resulta que pues Basti no tiene esa dignidad delante del rey porque no acata sus instrucciones y pues es destituida del cargo. Entonces pues ya se va a seleccionar a la siguiente reina de que va a acompañar a Asuero. Dice el versículo 17, hermanas, del capítulo 2. Dice, y el rey llamó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia, y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza e hízolo reina en lugar de Basti. A mí se me hace muy interesante esto y hay que presentárselo a nuestras hermanas a las que les vamos a enseñar esta lección que, como todas las mujeres y hombres bíblicos que nuestro Dios menciona, tienen algo muy importante por lo cual nuestro Dios los seleccionó. Así como nosotros, claro, nosotros tenemos un propósito en nuestra vida espiritual delante de nuestro Dios. Y en este capítulo número 2 versículo 17 pues dice que el rey, hablando de Asuero, amó a Esther sobre todas las mujeres. Quiere decir que ella tenía algo totalmente distinto a todas las demás mujeres. ¿Qué es eso distinto que tenía Esther? ¿Ustedes qué creen, hermanas? Pues reflexiónenlo, piénsenlo. ¿Qué es eso distinto que tenía Esther delante del rey Asuero? Que fue tan importante para él y por lo cual la amó tanto. Ahora vamos a pasar, bueno, aquí mismo en el capítulo número 2, pero ahora en el versículo número 20. Dice, y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. ¿Qué tenía de interesante Esther, hermano? Ah, bueno. Lo interesante era que estaba educada ¿en qué creen ustedes que estaba educada Esther?
Pues en la palabra de nuestro Dios, en lo que era la ley de nuestro Dios. Y aquí nos los va a demostrar. Recuerden esa parte de la historia en donde estos 12 eunucos estaban planeando algo en contra del rey Asuero. ¿Y qué es lo que hace Esther? ¿Se acuerdan, hermanas? ¿Qué hace Esther? ¿Alguien que me quiera contestar? No, nadie. Bueno, es que yo recuerdo que Esther le comenta que hay un hombre que se enteró de esa situación y él era Mardoqueo. Exactamente. Sí, muchas gracias, hermana. Le comentan esta práctica, se la comentan al rey y pues el rey claramente lo ve bien. Entonces, el principio que tiene la reina Esther es en la educación de Mardoqueo y claramente la educación que Mardoqueo le dio a Esther, pues es la honestidad. Por eso en esta lección nos van a hablar acerca de la honestidad, porque justamente es una de las virtudes que embiste a un hijo de Dios, que claramente es parte de nuestra vestimenta como hijos de Dios. Entonces, en este momento, con Mardoqueo, con Esther, ellos dos denuncian ante el rey esa conspiración que estaban teniendo estos dos eunucos. Y bueno, ustedes ya saben el desenlace de la historia. Ahí es en donde el rey Asuero empieza a adquirir confianza total en estos dos personajes, empieza a crecer en su mente pues esta confianza que posteriormente va a ir creciendo cada vez más. Entonces, desde ahí, como hijos de Dios, nos estamos haciendo notar delante de la presencia de los demás. Entonces, por eso es muy importante esta lección, porque nos debe quedar claro y vamos a dejarle claro a nuestras hermanas que la honestidad y la manera en cómo nos conduzcamos en nuestra vida y con las personas que nos rodean es de suma importancia, porque recordemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad, aquella responsabilidad que es que el nombre de nuestro Dios sea santificado o sea blasfemado. De nosotros depende si una persona que está en nuestro entorno quisiera convertirse a Dios o diría, pues mejor no, porque vemos que es lo mismo que del montón, ¿no? Como se menciona coloquialmente. Entonces, en ese sentido, Esther está quitando pues esos paradigmas que tal vez se tenían de todas las personas, lo está cambiando y pues ella nos está mostrando esa honestidad con la que actúa y claramente que estaba siendo enseñada por Mardoqueo. Si ustedes recordarán en este momento, pues apenas estaba restituyendo el reino de Judá, apenas estaba volviendo a retomar las leyes de nuestro Dios, porque había sido esclavizado, por decirlo de esa manera, por Babilonia. Entonces, pues estaban totalmente enterados de lo que era la ley de nuestro Dios. Mardoqueo, claro, lo sabía, se lo enseñaba a Esther, y en esa manera se conduce Esther. Vamos a ver la siguiente parte. Vamos a pasar a Esther capítulo 4. Les insisto para establecer el contexto de esta escuela. Yo sé que ustedes ya lo vieron todo esto, hermanos, hermanas, pero vamos a verlo. Dice Esther capítulo número 4, versículo número 16. Dice así, hermanas. Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Algo que también hay que dejar claro, hermanas, y enseñárselo a la congregación, bueno, en este caso a sus representadas, a la sociedad femenil, es, aparte de que Esther se conduce en la ley de nuestro Dios y bajo la enseñanza de Mardoqueo, algo que también es muy de admirar de ella, es que su primer solución ante la circunstancia difícil que ella vivía, y que claramente iba a vivir el pueblo, lo interesante es qué hizo Esther, hermanas. Lo primero que hizo Esther para poder salir de aquellas situaciones complicadas que se le venían, porque era muy complicado presentarse, bueno, ella misma lo explica posterior, ¿no? Ella misma lo explica que si ella se presentaba ante el rey sin ella haber sido llamada a la presencia del rey, podía morir. Al principio tal vez no lo tenía así como que con claro y de repente como que lo duda, ¿no? Y Mardoqueo ya es que la hace caer a la cuenta y decirle, no, pues piénsalo porque hay toda una nación que depende de ti y van a sufrir muchas personas.
tú eres la única que puede sufrir si entra a la presencia del rey. Y bueno, Mardoqueo le hace razonar en ese aspecto. Entonces, cuando Esther tiene esta situación en que Mardoqueo la hace caer a esa reflexión, resulta que ella lo primero que hace, ¿qué es, hermanas? Ustedes ya lo vieron aquí en este texto. Ah, pues llama al pueblo y los convoca a hacer un ayuno. Lo primero que establece Esther ante esa situación complicada que iba a vivir, pues es un ayuno, es decir, conectarte primero con Dios. Lo primero que hace Esther es caer a la cuenta de que Dios es primero que nada. Entonces, poniendo todo primero en manos de Dios, ¿cuál era la consecuencia de eso, hermanas? Ah, pues la consecuencia era que Dios la ayudara y que Dios iba a pelear esa batalla por ella. Y pues vemos reflejado eso ahora en el capítulo 8 que leíamos o más bien que íbamos a leer de lectura bíblica, en donde ya es el desenlace de esta historia, donde pues ya Amán ya había metido su cuchara, sargento, o como lo menciona la palabra de nuestro Dios, ya había metido la cuchara en el sentido de que pues ya quería exterminar a todos los judíos, y la forma que él encontró pues fue mentir o caer a la cuenta al rey de que este pueblo era malo, porque no perseguía la ley de nuestro Dios. Entonces, posterior a ello, pues, ¿qué es lo que hace Amán? Ah, pues establece esa ley en donde todos podían exterminar a los judíos sin tener ningún tipo de sanción. Y pues ya aquí en el capítulo 8 vemos ese desenlace en donde Esther vuelve a hablar delante del rey. Algo también interesante, hermanos, es que todas las veces que Esther tiene una entrevista con Asuero, algo muy interesante es lo primero que hace Asuero es decirle, tú lo que pidas te lo voy a dar, si es la mitad del reino, la mitad del reino. Se me hace muy, muy importante esto porque el rey Asuero le ofrece todo a la reina Esther, hablando materialmente, hablando de todo esto, se le ofrece todo en todas las ocasiones que se ven. Y Esther iba fija en la idea e iba fija en la decisión de salvar al pueblo de Judá, a salvar a los judíos. Ella tenía en mente solamente eso, aunque a Asuero trataba bueno, más bien no trataba, le decía que él le podía dar lo que ella quisiera, ella estaba solamente enfocada en lo que quería hacer. Entonces ella no perseguía situaciones materiales. Ok, hermanas, eso es muy importante porque es con el actuar que tenía Esther en su corazón, pues es como ella logra lo que logró, de que el rey Asuero la escuchara en este capítulo número 8, y pues ya vendría a caer el contraedicto de esa ley que existía para exterminar a los judíos. Ya viene el contraedicto. ¿Qué es contraedicto? Pues de alguna manera contrarrestar el edicto que había salido anteriormente para acabar con los judíos. Ahora se devolvía, los judíos se podían defender. Y ya es cuando posteriormente nosotros vemos a los judíos empoderados, les podemos decir, saliendo a enfrentarse en contra de los medos y de los persas que estaban tratando de exterminarlos. Entonces, pues ya vemos claramente el objetivo que tenía Esther. Y en este capítulo 8 pues vemos aquella situación. Bueno, ya habiendo explicado la lectura bíblica, el texto de memoria pues nos ayuda a confirmar lo que estamos viendo y dice así, hermanos, el texto de memoria. Yo no me lo aprendí, pero espero que para el sábado próximo que ustedes van a presentar esta lección, lo entreguen a Dios y claro, para que nuestra femenil a la cual representamos, pues también tenga esa intención de entregar este versículo de memoria. Dice el versículo de memoria, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas capítulo 16 versículo 10. Y así siempre va a ser, hermanas. Cuando nosotros demostramos esa fidelidad a nuestro Dios en la casa de oración, como dice Mateo capítulo 5, ¿no? Cuando el Señor Jesús está tratando de explicar que nosotros tenemos que hacer más de lo que nos corresponde, de alguna manera me acuerdo mucho de esta palabra de mezquinidad, la mezquinidad que nosotros podemos hacer mucho, pero preferimos conformarnos con lo poquito que logramos hacer. Entonces, en este versículo pues, nos habla acerca de eso. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ser hijos de Dios en la iglesia, claro, los sábados,
pero también el resto de la semana. ¿Por qué, hermanas? Tenemos esa responsabilidad de que nuestra vida sea esa luz para las demás personas, que a través de nuestro ejemplo, a través de lo que nosotros somos, pues las demás personas quieran seguir a nuestro Dios o al contrario, ofendan a nuestro Dios. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, hermana. Pues vamos a pasar al primer párrafo. Le voy a pedir, por favor, a alguna de nuestras hermanas que nos apoye. Hermana, bueno, aquí tiene el título de Raquel. Sí, hermana Raquel, ¿nos podrá apoyar Sí, con el hermano. primer párrafo? Por favor, hermana. Claro, pasa a vosotros, hermanos. Pasos. Después de la caída de Amán, el rey Asuero otorgó a Esther y Mardoqueo la autoridad para redactar un contraedicto que protegiera a los judíos, aunque no se podía revocar el edicto original que Amán había emitido. La ley persa permitía crear un nuevo decreto que ofreciera una solución alternativa. Esther y Mardoqueo idearon un plan que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos, asegurándoles el derecho a proteger su vida y sus propiedades. Este acto demuestra la sabiduría, la valentía y la confianza que ellos inspiraban, no solo en el rey, sino también en su pueblo. Amén. Amén, hermana Raquel, muchas gracias. En este caso, en este párrafo, pues nos están explicando ya la situación en donde Asuero otorga a Esther y a Mardoqueo, pues aquella autoridad para poder emitir el edicto que pues iba a rescatar a los judíos. Lo más importante, hermanas, es considerar que sí lo lograron. Mardoqueo y Esther lograron emitir ese contraedicto, pero lo interesante es que ellos lo hicieron de esta forma y lo lograron porque siempre pusieron a Dios en primer lugar. Lo primero que hicieron fue poner en manos de Dios esta situación y por eso fue que el resultado fue totalmente positivo. Ahí es en donde está la enseñanza para nosotras, bueno, para ustedes, para nosotros todos, porque ahí está lo importante, porque nosotros tenemos esa capacidad que nuestro Dios nos dio, perdón, de atender nuestra vida con sabiduría y valentía. Eso es muy importante, hermanas, porque si Mardoqueo y Esther hubieran actuado como nosotros como seres humanos regularmente actuamos, con esa poca paciencia, con esa poca tolerancia, con esa intención de destruir a las demás personas, no digo que todos, claro, se está viendo más en el entorno actual, porque ya la gente está muy saturada de estrés y de malos pensamientos, y cualquier circunstancia que venga a su vida explotan de manera inmediata. Se les dice coloquialmente, ¿no? Que tienen la mecha corta. Tantito con una pequeña chispita prende a su alrededor y tienden a detonar en grandes tragedias. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Ustedes, hermanas, que son en un hogar, que tienen esa responsabilidad de guiar un hogar junto con el marido, tienen que tener esa capacidad de a la hora de tener una situación complicada, tal vez un conflicto conyugal, no lo sé, hermanas, una situación de economía, de algún problema, vamos a enseñar a la iglesia a actuar como lo hizo Esther y Mardoqueo, que de una manera inteligente, en lugar de una manera contradictoria y llena de coraje, llena de agresiones, en lugar de actuar de esa manera como lo hace la sociedad, nuestro Dios nos enseña ese principio de sabiduría y valentía. Es decir, ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, hablando del carácter del Hijo de Dios, lo hemos estudiado. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa capacidad de controlar nuestras emociones, regularlas, de tal manera que no explotemos ante cualquier circunstancia, sino que actuemos de manera pacífica, con sabiduría, valentía. Entonces nosotros vamos a responder ante esas situaciones de manera sabia, como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo. Lo primero que hicieron fue enfocarse en la oración, ayuno en Dios, y posteriormente ya nuestro Dios les iba dirigiendo sus pasos, porque claramente cuando los justos claman, nuestro Dios los escucha. En este párrafo, pues nos enseñan acerca de esa confianza que ellos inspiraban. Y sí, con ese poder que nuestro Dios también les otorga,
pues ellas, o en este caso Mardoqueo y Esther, se condujeron en su vida para poder atraer todas las cosas positivas y prosperar en lo que ellos estaban tratando de hacer. Porque claramente vemos que no estaban buscando un fin para ellos, no estaban buscando algo que ellos quisieran para ellos mismos, con esa soberbia o egocentrismo, como queramos llamarle, sino que estaban pensando en un bien común de muchas personas. Eso es muy importante. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Está nuestra hermana Tlane Mesa. Por favor, ¿nos podrá apoyar con el siguiente párrafo? Sí, hermano, pasos. Pasados, gracias. El contradicto fue un testimonio de cómo Dios guía a quienes confían en Él y actúan con responsabilidad. Esther y Mardoqueo, con gran discernimiento, utilizaron la facultad otorgada por el rey para proteger al pueblo de Dios. Este ejemplo nos enseña que ser dignas de confianza requiere tomar decisiones basadas en principios bíblicos y en el bienestar de los demás, sin egoísmo ni intereses personales. Amén, hermano. Muchas gracias, hermana Tlane. Si nosotros leemos el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7, pues nos está hablando acerca de tomar las decisiones con el principio bíblico. Vamos a ver estas citas, hermanas, para que pues nos vayamos con la idea de lo que propone la palabra de nuestro Dios. Es magnífica la palabra de nuestro Dios. Hay tema para todo lo que nosotros queramos ver. Es un gran manual para nuestra vida como seres humanos, nuestra vida como esposos, en el caso de ustedes como esposas, como madres de familia, como esas personas que van a guiar a su familia. Es bien interesante que nosotros podamos leer constantemente este volumen santo porque nos enseña pues aquellas maneras o hábitos que nosotros vamos a tomar para que nuestra familia sea de bien. Dice el capítulo número 2 del libro de los Proverbios, versículos números 6 y 7, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Si nosotros tenemos un Dios sabio, totalmente capaz de todo, y que siempre nos ha demostrado ese amor, esa misericordia, benevolencia hacia nosotros, pues también nosotros vamos a hacer lo mismo que nuestro Dios, ser sabios, ser prudentes y de esa manera actuar, porque de Él viene la sabiduría, de Él viene el conocimiento y claramente la inteligencia que tenemos como seres humanos. Pero ahora vamos al capítulo 3 de aquí mismo de Proverbios. Nos habla también principio bíblico con el cual nosotros nos vamos a conducir y lo cual también llevó a esa prosperidad de parte de Mardoqueo y Esther. Dice el versículo 1, ustedes lo conocen, yo sé que algunos hasta de memoria. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y posteriormente, en el versículo número 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate de mal. Aquí es importante, hermanas, que nosotros nunca nos olvidemos de la ley de nuestro Dios y hay que enseñarle a la congregación a seguir la ley de nuestro Dios, que es nuestro principio a seguir en nuestra vida. Y que fíjense, aquí dice nuestro Dios, fíate de Jehová. Y al principio nos dice, no estribes en tu prudencia, porque dice el mismo profeta Isaías, porque los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros, los de nosotros. Nuestro Dios espera lo mejor para nosotros y en este caso, a través de la historia de Esther y de Mardoqueo, nosotros vemos que ellos ocuparon de manera buena este pensamiento, esta inteligencia que nuestro Dios les dio y que claramente obtuvieron esa confianza delante del rey Asuero y de todos los que rodeaban al rey, porque nosotros vemos que posteriormente en la historia, ya en los últimos capítulos, vemos que la mayor parte de los eunucos que rodeaban al rey, pues trabajaban en armonía con Esther y con Mardoqueo, lo cual nosotros vemos que pues no solamente generó confianza en el rey, sino todos los que rodeaban al rey. Y es interesante cómo un hijo de Dios se abre camino, hermanas. Y eso hay que dejarlo claro también a la congregación. Nosotros como hijos de Dios, con este comportamiento de la sabiduría de nuestro Dios, nos abrimos camino en donde nosotros estemos, ya sea en nuestro negocio, ya sea en el comercio, ya sea en la parte empresarial, en la parte pública, lo que ustedes quieran.
hablemos de actividades diarias, ¿no? De nuestros trabajos. Entonces nos abrimos camino, nos abrimos paso porque actuamos conforme al principio de nuestro Dios, es decir, no estribamos en nuestra prudencia, al contrario, ponemos siempre el principio bíblico y eso es lo que nos ayuda a avanzar y tener esa prosperidad en nuestros caminos. Hay que enseñar eso a la congregación, que nosotros tenemos esa oportunidad de sobresalir, porque nuestro Dios lo hace de esa forma. Recuerden que hay un texto que dice que nuestro Dios nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, tenemos capacidades más grandes que los demás, no haciendo de menos a los demás, claro, sino que nuestro Dios nos respalda. Entonces es en ese aspecto, hermanas. Vamos a pasar al siguiente párrafo. No sé si hay alguien más con nuestra hermana Raquel o nuestra hermana Tlane que pueda darle lectura, por favor, hermanas, o alguien de ustedes. No, hermano, pero yo leo el tercer párrafo. Excelente, gracias, hermana Raquel. Como hijas de Dios, estamos destinadas a ser dignas de confianza en nuestros hogares. Esto incluye ser fieles y transparentes en nuestra relación conyugal, hablando siempre con verdad y siendo un apoyo para él. También implica cuidar a nuestros hijos con amor y bajo el consejo divino, enseñándoles el camino del bien, protegiéndolos de influencias negativas. Por ejemplo, podemos demostrar confianza al cumplir nuestras promesas hacia ellos y al guiarlos con un ejemplo de integridad y fe. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana Raquel. Lo que decíamos al principio, y de hecho la palabra de Dios lo dice, que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye, ¿no, hermanas? En este aspecto, no hablemos acerca del rol que tiene una mujer en el hogar. El rol que tiene una mujer en el hogar y en la vida, pues es justamente esa parte de actuar conforme la palabra de nuestro Dios, como aquella mujer llamada Esther. Y en Proverbios capítulo 31 versículos 11 en adelante, pues nos habla acerca de nuestros deberes, bueno, en el caso de ustedes, de sus deberes conyugales, ¿no? Claramente también a nosotros. Pero dice el versículo número 11 de Proverbios capítulo 31: el corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Daréle ella bien y no mal todos los días de su vida. Esa responsabilidad que habla aquí de que el corazón de su marido está en ella confiada, pues también en el resto de la familia, ¿no, hermanas? En el resto de la familia, porque somos, o en este caso ustedes son mujeres de principio, de principios bíblicos, que siempre van a conducirse conforme a la voluntad de nuestro Dios y tienen esa sabiduría conyugal, ajá, de solucionar en lugar de hacer más grandes los problemas, ¿no? O de crear en el varón esa capacidad de ser totalmente confiado en sus decisiones, totalmente confiado en su vida. Bien, y la siguiente parte, pues que nuestro Dios a ustedes, a la mujer les dio una gran capacidad para la educación con los hijos. Y fíjense, siempre se habla de cómo cambiar al mundo, ¿no? Siempre se habla de cómo cambiar al mundo. Y siempre se nos dice, pues vas a cambiar al mundo comenzando por ti y por tu familia, ¿no? Entonces, pues vamos a educar hijos de bien, vamos a educar hijos que mejoren este mundo, vamos a educar hijos con principios bíblicos como Mardoqueo educó a Esther. De esa manera en que yo estoy seguro que él siempre le decía, lo primero en lo que tienes que pensar es en Dios. En Dios es el primero en que tienes que pensar. A Él le vas a entregar cuenta, no a los seres humanos. Y si nosotros nos basamos en este principio bíblico, pues vamos a entender, como lo dice Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Que ese Shema Israel, Dios es uno, vas a amarlo de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si nosotros establecemos ese principio bíblico en nuestra familia, pues claramente que va a haber prosperidad en todo. Y eso de que nos está enseñando esta lección de ser dignos, de confianza, o en este caso se dirige a ustedes como mujeres dignas de confianza, pues también vamos a enseñárselo a nuestros hijos, de que nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo sabio, un pueblo entendido, y que vamos a mantener esa confianza con todos los que nos rodean en nuestros trabajos y nuestras actividades, llámese escuela, llámese trabajo, llámese negocio, llámese todo, hermanas, hay que permanecer siempre dignos delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios no solamente nos ve los sábados, ¿verdad?
No solamente nuestro Dios nos ve los días sábados en la iglesia, nos ve todos los días de nuestra vida. Entonces vamos a agradar a nuestro Dios y en consecuencia, insisto en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primero a Dios y todo lo demás va a llegar por añadidura. En términos simples o en términos más coloquiales, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él promete que todo lo que nosotros hagamos va a tener esa prosperidad deseada. ¿De acuerdo, hermanas? Pasamos entonces al siguiente párrafo. Nuevamente, hermana Tlane, por favor. Claro que sí, hermano. Dice, en el ámbito de nuestro negocio o profesión, ser dignas de confianza significa actuar con profesionalismo, honestidad y responsabilidad. Esto incluye evitar prácticas como el fraude, la deshonestidad o el mal uso de los bienes materiales. En el ámbito social, implica ser un testimonio de la fe cristiana, mostrando amabilidad, justicia y respeto hacia los demás. Por ejemplo, podemos inspirar confianza al cumplir con nuestras responsabilidades laborales de manera eficiente y al ayudar a quienes lo necesitan con sinceridad y desinterés. Amén. Ok, hermana, muchas gracias. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, dice que nosotros hagamos todo, hablando de actividades, hablando de nuestros hogares, hablando de nuestros trabajos, negocios, etcétera. Dice que nosotros lo hagamos siempre en Dios y no en los hombres. Dice este texto que nosotros todo lo hagamos en el Señor, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y créanme, hermanas, que no es como que Dios sea tajante de decir, tú obedéceme y va a haber prosperidad, sino más bien es una consecuencia. No que nuestro Dios necesite de nosotros, que necesite de nuestra obediencia, sino que Él como un padre para nosotros sabe lo que nos va a traer consecuencias positivas. En este caso es eso. Si tú pones todo tu camino, toda tu vida en el Señor, pues todo lo que venga va a ser positivo. Y dice que no lo hagamos no pongamos nuestra vida en los hombres o nuestra confianza o lo que ustedes como quieran llamarle, no lo pongamos en los hombres. ¿Qué hacen los seres humanos? Incluso hablemos, por ejemplo, de los que dirigen a la iglesia, son seres humanos, también tendemos a equivocarnos como seres humanos. Entonces, lo que va a hacer el ser humano es tener equivocaciones. Entonces, nosotros hay que basar nuestra fe, nuestra vida, todo en nuestro Dios y bueno, viene una consecuencia positiva a eso. Y claro, lo que nos trata de enseñar Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 pues es que nosotros hagamos todo con ánimo, como dice este párrafo, y es bien interesante cómo los hijos de Dios tenemos esa tendencia a sobresalir en todo. Es como que una consecuencia de lo que nuestro Dios establece. Siempre nosotros tenemos esa tendencia a sobresalir porque nos guiamos bajo los principios que nuestro Dios establece. Recuerden que Dios no está peleado con las riquezas y con la prosperidad, al contrario, es lo que Él promete cuando nosotros ponemos nuestra vida en Él. Cuando ponemos nuestros pasos, todo lo que somos lo ponemos en nuestro Dios. Y aquí sobre todo lo que trata de enseñarnos la lección es que en todos los ámbitos laborales, sociales, y ya lo que dijimos anteriormente, si nosotros ponemos estos principios bíblicos de honestidad, justicia, respeto hacia los demás, como son todos los frutos del Espíritu, toda esa palabrita tan importante que es la templanza, ocupar las emociones en el momento correcto, en la intensidad correcta, hay que aplicarlo. Y créanme que va a ser muy, muy bonita nuestra vida si lo hacemos de esta manera. Es lo que nos enseña la Biblia, hermanas. Y pues ya vamos a ir cerrando. Sigue el último párrafo. Seguía nuestra hermana Raquel, ¿verdad, hermana Raquel? Sí, hermano, aquí Uno, estoy. uno y uno. Por favor, hermana. Sería ser dignas de confianza, no solo es una responsabilidad hacia los demás, sino también una forma de glorificar a Dios. Nuestra integridad y nuestras acciones reflejan la fe que profesamos, mostrando al mundo que somos hijas de un Dios fiel y justo. Al igual que Esther y Mardoqueo, debemos esforzarnos por ser mujeres confiables, sabiendo que nuestras acciones
pueden inspirar a otros a buscar a Dios y a confiar en Él. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y para esto también nuestro Señor Jesucristo enseñó que nosotros somos luz. Nosotros somos luz y claramente cuando hay tinieblas, que en este caso es el mundo, todo lo que nos rodea está lleno bueno, más bien está hundido en las tinieblas. Nosotros somos luz. Entonces, obviamente, vamos a poner un ejemplo más simple, ¿no? Imagínense un pizarrón total, bueno, así grande, totalmente blanco y hay un puntito negro en medio. ¿A qué le vamos a poner más atención? ¿A todo el espacio blanco o al puntito negro que está en medio del pizarrón? ¿No? Pues El le vamos a poner puntito. más atención al puntito, ¿no? Porque es lo único que se ve en todo el pizarrón. Entonces así somos nosotros como hijos de Dios. Están todas las tinieblas en el mundo y nosotros somos ese pequeño foquito que está ahí alumbrando. Entonces toda la atención de todas las personas está centrada en nosotros. Bueno, ya ustedes ya saben los ejemplos que podemos poner, ¿no? De que este hacemos algo mal y van a decir inmediatamente, y eso que estudian la Biblia, ¿no? Y eso que son hijos de Dios, y eso que esto y que lo otro, ¿no? Entonces, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra vida, es que no, las personas que nos rodean, pues van a tener la intención de conocer a nuestro Dios. Y siempre es una consecuencia. Yo sé que a ustedes les ha pasado, hermanas, de que estamos reunidos con más personas que no conocen a Dios, tal vez y empieza la hora de comer, ¿no? A la hora de comer se desarrollan muchas situaciones para nosotros como hijos de Dios. Que hay que cooperarnos para ir a comprar algo de comer, ¿no? Y empiezan con las carnitas, como siempre, yo creo que porque son las más baratas, ¿no? Eh, ¿Y qué decimos nosotros? Pues nosotros no comemos de eso, yo no como de eso, yo no voy a poder participar porque no como. ¿Y por qué no comes? Y ahí empieza una oportunidad para predicar, ¿no, hermanas? Ahí empieza una oportunidad para predicar porque empezamos a decir, pues yo no como carne de puerco porque yo solamente como lo que Dios permite comer a través de la Biblia. ¿Y eso en dónde dice? Ya, pues Levítico 11, ¿no? Todo lo que nosotros podemos comer como animales, Deuteronomio 14, bueno, ya ponemos un montón de ejemplos. Y ahí viene una oportunidad para predicar. Caso contrario, ¿no? Dice Romanos, vamos a ver la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo número 2. Yo sé que también saben este texto, hermana, solamente recordarlo. Romanos capítulo número 2, a partir de su versículo número 23. Dice así, tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en la verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Entonces lo que nos trata de decir, y yo sé que hay infinidad de textos que lo mencionan, es que lo que nuestro Dios quiere no es que nos sepamos toda la ley, no es que nos sepamos desde Génesis hasta Malaquías y después desde Mateo hasta Apocalipsis, no. Lo que nuestro Dios quiere es que todo eso que ya aprendimos, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a ponerlo en práctica, ¿no? También lo dice el apóstol Pablo, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que nosotros tengamos todo el conocimiento si no lo podemos llevar a cabo? También, bueno, aquí en este párrafo nos hablan acerca de esa responsabilidad hacia los demás que nosotros tenemos y la primera responsabilidad que nosotros tenemos hacia los demás es que los demás conozcan el Evangelio y se logren salvar, que también nosotros tenemos una responsabilidad de también, claro, ser ese impedimento para que las personas se equivoquen, tal vez como nosotros nos equivocamos o tal vez como los israelitas en el pasado se equivocaron, ¿no? Allá en Ezequiel capítulo 3 nos habla de los atalayas. Bueno, aquí puede que haya algunos atalaya, algunas hermanas atalayas, ¿no? De la femenil, pero ¿qué es una atalaya, no? Es ¿cómo le podemos decir? Guardián que permanecía en los alrededores de una ciudad para protegerla. En el caso de que venía el peligro, pues estos atalayas avisaban, ahí viene el peligro y pues todos tenían que mantenerse alerta. Entonces nosotros como atalayas, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de que los demás a través de nosotros logren ver el peligro.
¿Y cómo? Ah, pues vamos a ser dignos de confianza de ellos para poder determinar esa situación de riesgo en nuestra vida como seres humanos, de que lo que estamos haciendo no es precisamente lo correcto y pues enmendar esos errores. Decir como Job, ¿no? Enséñame lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré mal. Entonces, nosotros ser de esa forma, como lo referían, nosotros somos esa luz y esa luz no se puede esconder. Al contrario, esa luz sirve para iluminar pues esas tinieblas que tienen las personas allá afuera. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Ah, pues ser dignos, dignos de confianza, dignos de que nuestra vida sea de tal manera digna que haya la suficiente confianza de que nosotros estamos haciendo lo correcto. Y créanme que las personas que están a nuestro alrededor pues van a determinar que justamente pueden confiar en nosotros. De hecho, yo sé que también les ha pasado, los que estudiamos la Biblia nos encargan muchas responsabilidades en cuanto a la parte de honestidad, porque saben que nosotros vamos a actuar conforme al principio bíblico. Yo sé que ustedes tienen muchos ejemplos en su vida. A mí me ha pasado muy constantemente eso de que, ah, pues como él estudia la Biblia, pues le vamos a encargar esto. O yo sé que no va a mentir porque estudia la Biblia, ¿no? Y pues ahí nos puede pasar en todo tiempo. La siguiente parte de la escuela sabática, hermanas, pues son estas actividades que nos encargan a través de estas lecciones. No sé si lo hacen hasta el momento, pero yo sé que como buenas atalayas sí le encargan a a la sociedad femenil que haga estas actividades. Dice la actividad en la iglesia de esta lección. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil elaboren de manera conjunta un mapa conceptual cuyo tema principal sea dignas de confianza, incluyan ilustraciones, definiciones, ejemplos prácticos y versículos bíblicos que refuercen la importancia de ser mujeres confiables en todos los aspectos de la vida, como en la familia, en el trabajo, la iglesia y la sociedad. Agreguen ramas al mapa que aborden características esenciales como la honestidad, la responsabilidad, la lealtad y la integridad, destacando cómo estas virtudes reflejan el carácter de Dios. Hagan estas actividades, hermanas, son muy importantes porque ayudan a reforzar pues estas ideas que hemos estudiado y pues también para tener una especie de resumen de todo lo que se ve en las lecciones. Acuérdense que muchos aprendemos oyendo, otros aprendemos viendo, otros aprendemos a través de estos materiales que son escritos. Entonces, pues sería importante esto. Dice actividad en casa, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué significa ser dignas de confianza? ¿De qué manera la confianza que generamos puede ser un reflejo de carácter de Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la honestidad y la integridad para ser dignas de confianza? Bueno, en estas preguntas cabe la reflexión, hermanas, de lo que nosotros estamos haciendo con los que vienen después de nosotros, en este caso nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y hasta cuándo se termina nuestra responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, hermanas. ¿Hasta cuándo creen? No, pues hasta el final de nuestros días, hermano. Exactamente, hasta que ya no haya vida en nosotros, no haya respiración, es el momento en el que termina nuestra responsabilidad de enseñar esto a los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos. Dios les bendiga, hermanas, paz a vosotros. Pasa Pasa a vos, vos, hermano, hermano gracias. Abdiel. Dios te Hasta bendiga, todos, hermano. muchas Gracias por gracias. la exposición. Bien, hermanas, en el tiempo de preguntas, comentarios, dudas que queden, pueden preguntar. Mi hermano está, al pendiente. Si tienen algún comentario que hacer, alguna participación con confianza, mi hermana Tlane, mi hermana Raquel pueden hacerlas. Todo bien, hermano, muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias, hermano, Abdiel, Dios te bendiga. Gracias por atender la invitación. Pues vamos a ir finalizando con este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Solamente en este apartado, hermanas, que tenemos sobre dudas y preguntas, en la reunión pasada o pasadas, no recuerdo cuál, se había hecho una pregunta referente al cargo que Amán tenía para estar en la puerta del rey. No sé si alguien lo recuerda, no sé si fue mi hermana, Claudia. Alguien de ellas, alguna de ustedes hizo esa pregunta, hermanos. Entonces, para que esto quede contestado, porque no hacemos caso omiso de sus preguntas, de hecho, nos costó, pues poder, estudiarlo
Y lo que podemos tomar como referencia ante esta pregunta, ¿qué cargo tenía Mardoqueo en el palacio? Porque Esther capítulo 2 versículo 21, hermanas, dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Dice Esther 2:21 rápidamente. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres. Bueno, entonces, investigando un poco comentarios, hermanas, veía que es muy probable que Mardoqueo hubiese tenido un cargo público. ¿Por qué decimos esto? Vamos a dar dos citas bíblicas para apoyar lo que estamos mencionando. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al versículo 4. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al versículo 4. Aconteció después de esto que, versículo 2, levantábase Absalón de mañana y poníase de un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba así y decíale, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalón, ¿quién me diese por juez en la tierra? Que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia. Bueno, en la siguiente cita, que es Esther 4, versículos 1 al 2, si quieren anotarlo, mis hermanos, se menciona que cuando vos está por tomar el propósito de rescatar a Ruth y a Noemí a través de un casamiento, dice que él se para junto a la puerta. Voy a leer rápidamente este pasaje de Ruth, mis hermanas, para afianzar lo que estamos ahora hablando. Dice Ruth capítulo 4, versículos 1 y 2. Y vos subió a la puerta y sentóse allí. Entonces, esta expresión de subir a la puerta o sentarse junto a la puerta es interesante porque vean qué sucede con vos en aquel tiempo. Y aquí pasaba aquel pariente del cual había vos hablado y díjole, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces, él, o sea, vos tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Bueno, ya sabemos em, qué es lo que vos planteó delante de esos 10 testigos, el hecho de poder redimir a Ruth a través de la ley, que lo marcaba así, la ley de redención de los parientes cercanos. Entonces, pues concluimos esta pregunta, mis hermanos, regresando a Esther capítulo 10, que el cargo que Amán tenía para sentarse junto a la puerta muy probablemente era el de algún funcionario público, o sea, un funcionario que igual impartía justicia, tenía tributos, porque lo que explica el capítulo 10 de Esther, dice versículo 1 en adelante, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y las islas de la mar, y toda la obra de su fortaleza y de su valor y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para toda su simiente. Entonces, en respuesta a esa pregunta que mis hermanas hacían hace algunas reuniones sobre qué cargo tenía Mardoqueo, cuál era la razón por la que se dice que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio del rey, pues podemos pensar esto, ¿no? Ya Mardoqueo tenía un comienzo de trabajo en el palacio, tenía alguna función pública ahí en el palacio del rey, y por ello pudo escalar hasta llegar a constituirse el segundo del rey, ¿no? Entonces fue un gran recaudador. En los libros de historia, hermana, se menciona a Mardoqueo, y los comentaristas señalan que muy probablemente es este mismo que la Biblia menciona, ¿no? Entonces, solamente sería esta respuesta para mis hermanas que preguntaban acerca de qué papel o qué cargo tenía Mardoqueo en el palacio, porque la Biblia decía que estaba sentado a la puerta. Bueno, hermanas, ha sido una hermosa explicación. Ser dignas de confianza es una bendición muy grande. Nuevamente agradecemos a mi hermano Abdiel por la oportunidad de participar de este tiempo de estudio. Dios permita que a través de la retransmisión de esta grabación, hermanas, nuestras hermanas también puedan edificarse en el estudio de la palabra de nuestro Dios.
sigan haciendo la invitación con mis hermanas que forman parte de sus congregaciones. Vamos a hacer una oración, hermanas, hermano Abdiel, para terminar con este tiempo de estudio. Los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. Excelentísimo y eterno Dios, creador del universo, Dios omnipotente, que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre, y hasta el lugar intangible de tu morada elevamos esta súplica para agradecerte, Dios eterno, por el cuidado que tienes de nosotros y la oportunidad que nos das de afianzar nuestro conocimiento, Padre, y nuestra convicción de fe a través de tu palabra. En un estudio más que hoy, eterno Señor, pues hemos titulado Dignas de Confianza. Quieras, Padre eterno, que al igual que tus hijos del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, cuando se escribe este libro de Esther, y que Amán veía en medio de ese gran imperio a un pueblo que se distinguía por sus prácticas y leyes diferentes, en este tiempo, eterno Dios, tus hijos e hijas tengan ese compromiso, Señor, de ser un pueblo especial, un pueblo que teme tu nombre, un pueblo que tiene integridad, eterno Dios, y que procura lo bueno delante de los ojos de los hombres también, porque tu palabra dice que eso también es agradable. Eterno Señor, que esto sea de edificación para todos nosotros. Te imploramos una bendición muy grande para mi hermano Abdiel, que lleva adelante este ministerio que tú le has dado. Bendice su trabajo, bendice su familia, bendice a sus hijos, a su esposa, Padre eterno, y concédele siempre la fortaleza y la salud para llevar adelante, Señor, el trabajo que le has encomendado. Como a tu Hijo, Señor, cada uno de tus siervos, bendíceles también y permite, Señor, que en tu nombre seamos edificados en esta tarde. Te damos gracias por lo hoy expuesto, y todo esto, Padre eterno, lo hacemos llegar delante de ti, apoyándonos de los méritos santos del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos, y que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bien, mi hermano Abdiel, gracias por atender a esta invitación. Dios te bendiga grandemente. Ojalá en otra ocasión podamos vernos nuevamente. Y pues gracias también a mis hermanas que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta transmisión. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Las esperamos el próximo domingo, si Dios permite. Pueden abrir sus micrófonos, hermanos. Damos por terminado este tiempo de estudio. Dios te bendiga, Abdiel. Gracias, hermano Abdiel. Gracias, hermano Víctor. Pasos. Gracias a todos.